Nos reunimos de todo el Perú, todos los de ética del Perú, y estuvimos 5 días en Lima. Y se trató de ver de dónde parte el problema de los muertos, ¿no? Y se vio en realidad partida de las universidades, y que nosotros como docentes universitarios teníamos que darles a ustedes desde que ingresan esta parte ética. Yo soy un diplomado porque, como comprenderán, no siempre están preparados para todo, pero me gustaría que ustedes vean el fundamento práctico, que es lo que ustedes van a ver cuando terminen la carrera y les vayan a dar su diploma de médico. A ver, ¿quién tiene muy buena voz para que se lo vea? En el momento de la... Hay jóvenes que están escribiendo y no escuchan. Todos tienen que escuchar lo que su compañero está hablando. Eso van a tener que juramentar. Juramento hipocrático. En el momento de ser admitido entre los miembros de la profesión médica, me comprometo solemnemente a conservar mi vida al servicio de la humanidad. Conservaré a mis maestros el respeto y el Vocaliza reconocimiento. un poco mejor, más despacio, vocaliza. Silencio. A que son acreedores. Desempeñaré mi arte, mi conciencia y dignidad. La salud y la vida del enfermo serán los primeros de mis preocupaciones. Respetaré el secreto de quien haya confiado en mí. Mantendré en todas las medidas de mi medio el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Mis colegas serán mis hermanos. No permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, partido o clase. Tendré absoluto respeto por la vida humana desde su concepción. Aún bajo amenazas, no admitiré utilizar mis conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad. Hago esa promesa solemnemente, simplemente por mi honor. Cuando uno sabe lo que va a venir, ya comenzamos a mejorar, ¿no? Porque el día de hoy ustedes comienzan a mejorar, a ser cada vez mejores, y utilizar y comenzar a respetar a sus profesores en que ustedes y la Liga Caral les está ayudando a conocer más a la naturaleza. Entonces vamos a hacer la clase de hoy que son correcciones universitarias. Ustedes ya han hecho, probablemente no puedo manejar, necesito un libro y la ¿no? Ya, hemos hecho entonces ya la parte de huesos de la cara. Entonces ahora vamos a ver la parte ya muscular. Para que podamos entendernos mejor, yo siempre hago mis clases con un caso clínico, porque nuestra anatomía es clínica y además ustedes tienen que llegar a un diagnóstico anatómico para después llegar a un diagnóstico clínico. Presentamos entonces el caso. Mujer de 34 años que acude a consulta por presentar desviación de la comisura bucal hacia el lado izquierdo, así como incapacidad para cerrar el ojo del lado derecho. Al realizar la exploración física, se detecta, además de lagrimeo, que cianorrea, o sea, caída de la saliva, e hiperacusia, aumento de la audición en el lado derecho, así como pérdida del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua. Además, la paciente no puede enseñar los dientes del lado derecho. El resto de la exploración neurológica es normal. Con estos datos que estamos viendo, se estableció el diagnóstico de parálisis de B.
Ahora en la clase vamos a comenzar a desarrollar todo lo que les voy a preguntar ahora. ¿Cuáles son mis competencias? Mis competencias de esta clase es analizar la localización, la irrigación, la inervación y función del nervio facial, que es acá el debutante, ¿ya? El nervio facial, que es el séptimo par craneal, así como otras estructuras anatómicas relacionadas para fundamentar un diagnóstico morfológico y los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que ya son de relleno. Lo importante para nosotros aquí es llegar a un diagnóstico morfológico. Preguntas. Primera pregunta. En la paciente, ¿qué músculos se asocian con la desviación de la comisura hacia la izquierda al paralizarse? De la lengua, el auricular de los labios, cigomático irrisorio. Segunda, ¿cuál es la causa de la imposibilidad de cerrar el ojo derecho en la paciente? Primero, lesión del nervio oftálmico, parálisis del músculo auricular de los párpados, parálisis de los músculos elevadores del párpado, lesión del nervio óptico. Siguiente pregunta, ¿cuál es la causa de la hiperacusia en el lado derecho de la paciente? Primero, lesión del nervio maxilar inferior, parálisis del músculo del martillo, parálisis del músculo del estapedio o del estribo, lesión del nervio maxilar superior. Cuarta, ¿qué nervio se asocia con la pérdida del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua del lado derecho? La cuerda del tímpano, el maxilar B2, afectación de las papilas gustativas o falta de secreción salivar. Quinta, de acuerdo con todas las características clínicas, la afectación de qué nervio explica de forma completa la sintomatología del paciente, del maxilar B2, mandibular B3, facial o hipogloso. 6. ¿Cuáles son las funciones del nervio que han sido afectadas en la paciente? Motora simpática, simpática parasimpática, sensitiva somática y motora, o motora somática y sensitiva especial. 7. ¿Cuál es la diferencia entre la parálisis periférica de la paciente y la llamada parálisis central? A. En la parálisis central se afecta el gusto. B. En la parálisis central la sensibilidad de la cara está afectada. C. En la parálisis central no se ve afectada la totalidad de los músculos faciales. Y D. La porción central es homolateral. 8. ¿Qué acción se pediría a la paciente que ejecutara para diferenciar entre estas dos parálisis? A. Elevar las cejas. B. Desviar la comisura bucal. C. Mostrar los dientes. O D. Inflar un globo. Estas preguntas que les hago ahora las vamos a responder al final. Si logro que ustedes respondan siquiera la mitad de las preguntas, me doy por satisfecha. Ya, entonces vamos a comenzar a ver qué es los músculos de la expresión facial. Miren ustedes cómo es que ha evolucionado en el ser humano. Yo expreso, no solamente en mi cara, dolor, amargura, todas las emociones las expresamos. Los animales no. Si yo agarro un perrito, no sé si está alegre, solo es que me mueve la colita, ¿no? En cambio, el ser humano desde chiquito, ya desde que prácticamente los 2 meses ya expresa sus emociones, ya ve, ya comienza a entender, porque yo tengo un nieto de 9 meses, y a los 3 meses yo le hablaba fuerte, digamos, y él se asustaba.
¿no? Le podía decir cualquier cosa y despacito y lo reñía y se reía. Entonces, porque claro, no entendía, pero sí los gestos sí se podían entender. Entonces, todos estos músculos de la mímica, de la expresión facial, son inervados por el nervio facial, el séptimo par craneal, porque embriológicamente vienen del segundo arco bronquial o faringio. Entonces, todos están inervados por este músculo. Miren entonces, en un primer momento, vemos ahí arriba cómo es que estas caritas nos dan funciones, ¿no? Aquí, ¿quién se está moviendo? ¿Cómo se llama este músculo? Ustedes también traten de moverlo. A ver. A ver, tú ponte aquí para que veas las cosas. Claro, pues para que no se olviden. Para que no se olviden, ¿qué es lo que... Ya, este músculo, el ocípico. Toma el chiqui. Ya, pero ¿qué movimiento tendrías que hacer acá? Sí, levantar las cejas, ¿no es cierto? Y si te arruga la frente. Ya, el siguiente, sí, pues, si no ya otro que venga. Ya, tú. Venga. Junta a ver las cejas como que estás enojado, el coarrugador de las cejas. ¿Y qué arruguitas vemos acá? Verticales. Acá vemos arruguitas horizontales. Acá, ¿qué músculos están funcionando acá? Lean, pues chiquitos, ¿qué músculos son esos? Ya, entonces miren cómo está gesticulando esta persona. ¿Cuál es este músculo? Orbicular. ¿Este qué hace? El orbicular cierra el ojo, ¿no es cierto? La paciente que hemos estado hablando, ¿podía cerrar el ojo? Entonces, ¿qué músculo está mal ahí? El orbicular. Ya. ¿Qué movimiento es este? ¿Ah? ¿Qué músculos están funcionando acá? Ya está. Entonces miren cómo se puede elevar. Aquí, este músculo, el bucinador. El bucinador es un músculo que está en las mejillas y sirve para soplar. Es el primer músculo que funciona en los niñitos porque es la succión del bebé. Comienza a succionar. En la paciente decía que tenía cialorrea, o sea que la saliva se le caía. ¿Qué estaba sucediendo? Este músculo no estaba funcionando, ¿no es cierto? Entonces tenía parálisis del bucinador. ¿Qué está pasando entonces acá? El risorio y el cigomático están jalando la comisura bucal. ¿Qué tenía la paciente en el lado afectado? Desviación de la boca hacia el lado izquierdo. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Que estaban estos músculos del lado que estaba sano jalando la comisura bucal. Y por eso la paciente tenía la desviación, ¿no? Aquí, a ver, ¿quién está funcionando acá? Miren cómo baja el labio, abre la boca, son depresores, ¿no? ¿Quién está funcionando? Entonces abren los labios, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Aquí, en este. Están abriendo también los labios, ¿no es cierto? Depresores. Y el que abre hacia arriba. Acá. ¿Quién te da un beso, un ósculo? Los labios, pero ¿quién tiene que mover esos labios? El orbicular de los labios, ¿ya? Aquí. ¿Quién está? Ya, a ver, ¿qué pasa con ustedes? Se deprimen, ¿no? Se bajan. Ya. ¿Qué otra función tiene acá?
están bajando el labio. Entonces, lo que estamos viendo, que generalmente los músculos de la expresión facial se encuentran circunscritos en lo que son las órbitas, los ojos, la nariz y la boca. Entonces ellos van a o levantar, o bajar, o dilatar, o abrir y cerrar, ¿no? Eso es lo que nos está tratando de mostrar Moore en este esquema, de todos los movimientos que se pueden realizar en la expresión facial, y el conjunto de ellos nos da las diferentes expresiones emocionales que puede tener el ser humano. Tenemos un músculo que se encuentra en la cabeza. Prácticamente ese es un músculo que tiene una porción, es un músculo, digamos, digástrico, porque tiene dos vientres, uno hacia adelante en la frente y otro en la parte posterior, en el occipital. Pero todo este músculo tiene una galea o neurótica. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes lo primero que van a recibir en las emergencias, cuando sean internos, van a ser niños que se caen y se les cortan la cabecita. Y necesariamente todo corte que esté aquí a ese nivel tienen que suturar, porque si permanece abierto, porque como tiene vasitos sanguíneos, sangra, entonces tiene que suturarse sí o sí, ¿ya? Entonces este músculo occipitofrontal tiene esta galea poneurótica está constituida por varias capas, miren ustedes, no la poneurosis, sino el cuero cabelludo. Tenemos la piel, por eso se llama el scalp, que viene de skin, piel, luego viene una capa de tejido laxo, conjuntivo laxo, después viene una capa de tejido, la poneurosis, una capa de tejido denso, y por último viene acá el periósteo, el hueso. Ya estamos viendo acá las meninges, que ya lo vamos a ver eso después, ¿no? Y aparte del cerebro. Entonces, estas capitas que estamos viendo acá, cuando este músculo se contrae hacia arriba, hemos visto que su compañero le han salido unas líneas horizontales en la frente, ¿no? Ahí está el scalp que les decía, la piel, el tejido celular denso, la capa poneurótica, luego viene el pericráneo y por último el tejido conjuntivo denso y el pericráneo. Todos estos músculos que hemos hablado, hemos visto, tienen como función, o sea, la mímica, pero son inervados en la parte motora por el séptimo par craneal. Pero tenemos un nervio, que es el quinto par craneal, que es el que nos va a dar la sensibilidad a la cara. Este nervio se llama el trigémino, y este trigémino está constituido por tres partes. Una parte se le llama nervio craneal B1, que vemos acá sus ramas, supraorbitaria, supratroquear, infratroquear, nasal externo y lacrimal. Esa es la primera parte que también se ve en este lado de perfil. Luego tenemos la segunda parte, que es el nervio craneal B2, cigomático temporal, cigomático facial, infraorbitario. Está en celestito, el otro está en azul. Y por último tenemos el B3, que están sus ramitas auriculotemporal, bucal, mentoniano, auricular mayor, C2, C3, ese ya es otro, que viene de la parte del plexo cervical. Entonces, en esta parte de perfil, estamos viendo también los nervios que hemos visto en la parte anterior, pero que se pueden ver en la parte de perfil. En realidad, el trigémino tiene solamente su irrigación sensitiva en la cara, y es motivo de otra clase que van a hacer ustedes ya sobre trigémino. Simplemente mostrarles acá para que ya vayan conociendo las ramas del trigémino, las que van a tener que ver después, y cuáles son sus ramas sensitivas y en dónde van terminando. Esta es la parte ya de la parte del dorso, de la parte occipital, que son parte de los nervios
de la columna vertebral cervical, ¿ya? Auricular mayor, occipital menor, occipital tercero, todos esos. Es muy importante en cabeza y cuello también saber de los grupos ganglionarios linfáticos. Y ahí están con colorcitos justamente los grupos de los nódulos linfáticos, ¿no? Aquí tenemos, en realidad me parece que no está muy nítida no sé si a ustedes les parece, pero a mí me parece que no está muy nítido este cañón. O es que yo estoy viendo allá mal, porque esto se veía bastante bonito en mi computadora y acá no lo veo tan bien, pero bueno. Entonces ahí pueden ver la vena yugular externa, la vena subclavia y acá la tonsila o amígdala, faringea, palatina, vena yugular interna, tronco linfático yugular y la vena brachiocefálica. Los parámetros que estamos tomando para poder ir viendo los ganglios occipitales, mastoideos, parotidios, bucales, infrayoideos, submandibulares, ¿no? Más mentonianos, una parte del mentón, submentonianos, cervicales superficiales, cervicales profundos, retrofaringios, yugulodigástricos, homoyoideos en la parte de abajo. Entonces, como esto ustedes ya lo están grabando y ya lo tienen, para que se den un repasito de todo lo que son los linfáticos de la cabeza y cuello. Entonces, en la cara y en el cuello tenemos regiones, se estudian por regiones. Estas regiones son, entonces, vemos acá, de arriba hacia abajo, la región frontal, la región temporal, la región orbitaria, la región infraorbitaria, la región cigomática, la región labial, ¿no? Región de la mejilla. Estos triángulos de la región cervical ya los van a ver, creo, con la doctora Magnolia, ¿no? Ella hacía los triángulos de la región cervical. Simplemente llegamos acá hasta la región mentoniana. Y tenemos también una figura de perfil. Para que se aprecien mejor todas las regiones, ¿no? De la cara, región frontal, región oftálmica, que es como ustedes ya tienen que llamar cuando estén ya haciendo la clínica, no van a decir, tiene una ranura en el ojo, tiene una tienen que decir la región, ya con nombre y apellido. Entonces, la región orbitaria, la región nasal, la región cigomática, la región infraorbitaria, la región labial, la región de la mejilla y región mentoniana. Entonces, todas estas regiones ustedes tienen que ya saberlas para poder decir si es que hay un lunar, hay una herida, cualquier cosa, va su nombre y su apellido. Entonces, ahora vamos a ver los músculos ya de la expresión facial. Y vamos a dar algunas cosas generales, ¿no? Punto 1. Estos músculos, aparte que son inervados todos por el facial, en segundo lugar, todos estos músculos son subcutáneos, excepto el bucinador, ¿no? Entonces es un poquito difícil la disección de estos músculos, porque como están debajo de la piel, entonces a veces se pegan a la piel y se salen. Y también a veces están algunos entremezclados. Entonces sacan el orbicular, por ejemplo, y se sale el canino, se salen varios músculos, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta todos. Realmente el hacer una disección de cara es un poquito complicada, tiene que ser un poquito artista, así como era el doctor Ackland. El doctor Ackland, que murió en 2016, era inglés, él era cirujano estético. Y él hizo el atlas de Ackland, que es en cadáveres que él mismo los preparaba. Él preparaba y obviamente si le destruía alguna cosa la reparaba, porque como era cirujano plástico,
y tenía todas las herramientas para arreglar los cadáveres. Entonces nos ha servido a nosotros en la pandemia para poder enseñar anatomía, porque la parte práctica no la podíamos hacer pues en cadáver. Entonces este atlas nos sirvió muchísimo para poder estudiar. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo podía él tener tanta facilidad para la disección, para encontrar músculos pequeñitos y que nada se le desarme, nada se rompa? Y es porque era pues un tremendo cirujano plástico, ¿no? Entonces vemos aquí el músculo que ya habíamos dicho, es el fronto occipital, con parte de galea aponeurótica, y vemos aquí estos músculos que rodean, que están rodeando las órbitas. Este músculo orbitario que tiene una parte palpebral y una parte orbitaria, que es el orbicular de los párpados, ¿no? Y tiene, algunos autores le definen también una parte cigomática. La importancia de este músculo palpebral, por ejemplo, es que tiene que ir, el parpadeo a veces es voluntario, pero tiene que haber parpadeo también involuntario, porque tienen que las lágrimas estar humedeciendo permanentemente los ojos. Entonces, a no ser que tengamos un síndrome de ojo seco y no se puede humedecer, pero para eso están las lágrimas artificiales. Por eso es que los pescados no tienen párpados, porque como están en el agua, permanentemente están humedecidos, ¿no? Entonces ven ahí la importancia de este músculo y la importancia del parpadeo para tener permanentemente húmedos nuestros ojos. Luego tenemos acá músculos que vienen cerca del corrugador de las cejas, ¿no? Que es el que prácticamente cuando estamos enojados estamos con el ceño fruncido, ¿no? Y se hacen las rayas verticales. En cambio que es el piramidal, o prócer también se le llama, este músculo cuando se contrae da las rayitas horizontales aquí. En cambio este frontal da las horizontales hacia arriba. En cuanto allá a los músculos, ahora veamos de la nariz. En la nariz tenemos este compresor nasal, tenemos un elevador del ala de la nariz y del labio superior, ¿no? Que vienen en conjunto. Es más, ahora para la gente que tiene problemas de que duerme y se le tapa mucho la naricita, hay unos como especie de compresores que abren las narinas. No sé si los han visto, pero ya han llegado ya acá. Entonces le abre un poco las fosas nasales. Tenemos también acá un musculito que no se lo ve acá, pero que es el depresor del tabique, o que se encuentra para bajar también la nariz, ¿no? O sea, deprimir hacia abajo. Subtabique también se le llama ese músculo. Y tenemos entonces acá ya los músculos que van llegando a la boca. En primer lugar tenemos acá el orbicular de los labios, ¿no? Que está en todo alrededor de la boca y es el que ayuda a cerrar la boca. Vimos en la figurita como para dar un beso tenemos que apretar o cerrar este orbicular. Entonces todos los músculos que los tenga hacia arriba van a ser elevadores del labio superior, y los que tenga hacia abajo van a ser depresores, y los que tenga hacia el lado de la esquina me van a jalar la comisura bucal, ¿no? Entonces ahí tenemos el elevador propio, propio ya no se llama con la nueva anatomía, simplemente el elevador del labio superior, el elevador de la comisura bucal, y acá tenemos los cigomáticos que están cortados, cigomático menor, cigomático mayor, que van hacia la comisura bucal. Y hay un musculito que prácticamente de la comisura se va y se pierde hacia la piel, hacia la parte subcutánea, es el rizorio. Hay personas que tienen este músculo contraído permanentemente. Tenemos acá un profesor, doctor Fidel Rosado, que tenía contracción de este músculo y parecía que siempre se estaba riendo, ¿no? Y este musculito también, cuando está bastante contraído, forma en algunas personas los hoyuelos, que es algo bonito. Se ve bonito una persona que se sonríe con sus hoyuelos, ¿o no? Creo que sí, ¿no? Y entonces acá tenemos antes estos que estaban debajo
los llamaban el cuadrado de acuerdo a su forma, el triangular y el cuadrado. Ahora se le llama el depresor de la comisura bucal y el depresor del labio. También acá tenemos este músculo que era el de la borra y es el mentoniano, que está prácticamente a los lados de la mandíbula, ¿no? Este músculo en algunos actores se los dilatan para que se vea bonito la mandíbula, con su rayita al medio. Y se ve, bueno, a algunos les queda bien, ¿no? Ahora, este músculo que les decía, que estaba prácticamente en las mejillas y que incluso se va a insertar en la parte posterior, en el rafe pterigo mandibular, es el bucinador. El bucinador, entonces, prácticamente es un músculo que mantiene el alimento. O sea, si mi bucinador está paralizado, el alimento se me va a caer de la boca, voy a tener cialorrea, voy a estar con la saliva que se caiga, ¿no? Y este músculo me sirve para soplar. O sea, todos los artistas o los músicos que con instrumentos de viento tienen que tener buenos bucinadores para poder soplar, ¿ya? Por eso se le llama también el músculo de los trompetistas. Este bucinador tiene una característica importante, que está cruzado por el conducto de Steno, que es el conducto de la glándula parótida y que llega al segundo molar superior. Bueno, creo que en general hemos dado una visión de los músculos de la mímica, y acá tenemos una vista lateral. Entonces acá tenemos el fronto occipital y la galea poneurótica, y también, como prácticamente nosotros los humanos ya no movemos las orejas, estos auriculares superior, posterior, anterior, prácticamente ya no los utilizamos, entonces se han involucionado. En cambio, en los animalitos, por ejemplo el perro, ustedes ven cómo dirige sus orejitas para poder escuchar, ¿no? Entonces ya en nosotros están involucionados. Así es. El perrito va vaguito. Entonces miren, ahí están el auricular de los ojos, el auricular de los labios, los cigomáticos y el de la nariz. Bueno, ya han visto ustedes cómo están los huesos nasales, así que ya no tenemos problema. Y a mi grupo hoy encontré tenía mi Bomer, mi etmoides en 3D, lo encontré, menos mal, así que se los voy a mostrar hoy día. A ver, sigamos. Bueno, a todos les voy a mostrar. Bueno, y ahí la inervación, como ven, el facial sale por el agujero estilomastoideo, y lo vamos a ver después, pero creo que hay una clase de facial también, ¿no? Entonces son simplemente darles acá las partes terminales que ingresa, baja por el agujero estilomastoideo, se mete en la parótida y prácticamente se divide en 5 ramas, en 2 ramas grandes, ¿no? Que son la cérico-facial y la cigomático-facial, ¿cómo se llama y la temporofacial, y van a dar sus ramitas a toda la cara. Entonces, como una manito así, con sus ramas hacia arriba y ramas hacia abajo. Este es el cuco de todos los cirujanos plásticos que hacen cirugía reconstructiva, porque tienen que tener cuidado de no agarrar ninguna de estas ramitas, porque lo dejan paralizado el músculo, ¿no? Pero ya han avanzado tanto que prácticamente antes de operar ya ponen ya les toman pues como una especie de una máquina que les solamente saca la inervación, solo la inervación del facial para ver en el paciente que va a ser intervenido dónde van esas fibras para no tocarlas, ¿no? O sea, ya pues el avance en cirugía plástica estamos muy arriba. Bueno, aquí les traigo ese cuadro
de todos los músculos, ¿no? Donde ustedes van a ver el músculo, el origen, ¿no? Acá su inserción y su función. Entonces acá están todas las emociones, ¿no? Todo lo que producen cada uno de los músculos y la combinación también, ya ustedes han visto en la figurita, ¿no? Cómo se proyecta. Lo ideal hubiera sido hacer una mímica, en realidad quise hacerlo, pero me fue un poco complicado. Quería poner una carita y que yo mencionara los músculos y comience a hacer sus movimientos. Pero mi hijo no tuvo tiempo para hacerme, ¿no? Porque es el que me sabe ayudar en estas cosas. Entonces todos estos está irrigado por la arteria carótida externa, ¿no? Porque la carótida interna se va hacia la parte ya anterior del cráneo, más o menos a nivel, acuérdense ustedes de la carótida común, a nivel de del ¿cómo se llama esto? Del cartílago tiroides, en la parte superior, se divide en carótida interna y carótida externa. La interna pasa de frente y la carótida externa es la que va a dar la facial, la lingual, la maxilar interna y termina en el temporal superficial, ¿no? Y la pterigoidea. Entonces esas ramas también, me parece que les he hecho un cuadrito para que ustedes tengan y sepan las ramas. Ahí está. ¿Ven? Entonces he hecho su cuadrito para que ustedes vean las ramas de la carótida externa, que es en realidad la que vamos a ver en toda la cara, ¿no? Entonces ahí tiene sus ramas importantes, ¿no? La tiroidea superior, la faringe ascendente, la arteria lingual, la facial, la occipital, la auricular posterior, la temporal superficial y la arteria maxilar, ¿no? Entonces ahí ustedes van a ir repasando, viendo, se sacan su cuadrito para que lo tengan a la mano y sepan cuáles son sus ramitas. Ya este es el sistema venoso, la vena yugular, ¿no? Miren ustedes cómo se continúa. Y acá hay una anastomosis que la van a ver también con de la parte de venas del cráneo, ¿no? Hay una anastomosis. Se cabe en la vena facial y todas estas venas que van a ir a inervar, a recoger la sangre y luego llegar a la yugular interna. De aquí los nervios, supraorbitario, infratroclear. Generalmente, como ya hemos visto, el doctor Paredes va a hacer la parte de trigémino, entonces ya ahí ustedes van a revisar estos nervios, pero ya como una introducción para que ya vayan viendo, ¿no?, cómo es que se van a dividir. Entonces ahí podemos ver la inervación cutánea de la cabeza y del cuello. Y si estamos viendo con los pintaditos, el nervio oftálmico, que es el B1, la rama B1 del trigémino quinto par, el nervio maxilar, que es el B2, y el nervio mandibular, que es el B3. Entonces estas son ramas ¿de quién? Del trigémino, del quinto par craneal. Y son ramas sensitivas. Entonces, ya hemos visto, como les decía anteriormente, las motoras son para el facial y las sensitivas son para el trigémino. Yo imagino que el doctor les hará la neuralgia del trigémino, que es una patología muy frecuente y que ustedes tienen que dominar un poquito. ¿No? Bueno, son ya los nervios cervicales, las líneas. Acá podemos ver ya el músculo esternocleidomastoideo, el vértex, los huesos cigomáticos, el borde inferior de la órbita, la posición del arco cigomático,
Ya muy bien les ha hecho el doctor Joaquira cómo se forma el arco cigomático, ¿no? Y cómo está la cabeza de la mandíbula en la articulación ATM. Si ustedes se colocan el índice en la oreja y mascan, eso que se está moviendo, esa es la articulación temporomandibular, la ATM. Entonces el paciente tenía imposibilidad de cerrar el ojo, ¿no es cierto? No lo podía cerrar. Entonces cuando uno cierra los ojos, los gira hacia arriba, ¿no es cierto? El ojo, cuando cierra los párpados, no el ojo, sino los párpados, lo gira hacia arriba. Entonces, ¿qué estaba lesionado en el paciente? El auricular, ¿no es cierto? Bueno, el origen real del séptimo par craneal, todos los pares craneales desde el tercero hasta el 12 tienen un origen real y un origen aparente. Yo siempre lo comparo con una maceta, ¿no? La raíz de la macetita, ese es el origen real. Y el aparente es la plantita que sale de la maceta. Es el origen aparente. Entonces, como la raíz, digamos, de este nervio acá tiene el núcleo salival, todos los núcleos que salen del tronco encefálico, pero ese es el origen real, o sea, la raíz. Y luego tenemos ya el origen aparente. Por aquí ya va saliendo entre el octavo, ¿no?, y el sexto par craneal, va saliendo el séptimo. Ese es el origen aparente. Entonces, cuando hagamos tronco encefálico, vamos a estudiar todos estos orígenes aparentes de los nervios. Entonces, el facial, una vez que sale, o sea, mejor dicho, ingresa, acá tiene las partes del conducto del facial. Nosotros teníamos un docente que sí era muy meticuloso para esta parte del facial. Él había disecado el facial Astor Arenas, había disecado todas las partes, ¿no?, del facial, y pedía a veces que los alumnos sepamos, pues miremos que era tan pequeñito, y quería que vean la procesión, la parte horizontal, la parte vertical, ¿no? Y aquí en esta partecita el nervio da acá el trozo mayor, y más abajito da el nervio para el músculo del estapedio. O sea, cuando nosotros oímos y cuando hay ruidos fuertes, los huesecillos están hechos para disminuir este ruido, y sobre todo el del estribo, el estapedio. El estapedio se contrae para que el ruido no nos haga daño a la audición. Entonces, cuando nosotros vamos a una discoteca y estamos con una bulla tremenda, y el estapedio, que es el músculo del estribo, se contrae. Entonces salimos de la discoteca y un poco que no escuchamos bien, porque sigue contraído, pasan unos 5 minutos, 10 minutos, recién se relaja y ya se puede oír normal. Entonces el paciente tenía hiperacusia. ¿Por qué? Porque como estaba paralizado este músculo, los ruidos los escuchaba fuertes. Entonces, y este músculo es inervado por el nervio facial. Entonces, por eso es que él tenía hiperacusia, porque tenía este músculo que no estaba funcionando, ¿ya? Ahora, otra ramita del facial, pues, es la cuerda del tímpano, ¿no? La cuerda del tímpano es la que va a inervar los dos, el tercio externo de la lengua. Entonces no tenía el gusto, había perdido el gusto del tercio externo de la lengua. ¿Por qué? Porque la cuerda del tímpano también estaba paralizada. De ahí todo el recorrido que tiene el facial, o sea, como entra al oído interno, ¿no?, prácticamente a todo el oído, y sale por el agujero estilomastoideo. Ahí están sus ramitas, todas están ya como una manito, ¿no?, hacia arriba, los dos troncos que salen y dan su manito hacia arriba,
y hacia abajo. Entonces, este podría servirse hace tiempo para, bueno, lo único que he hecho yo, por eso he puesto mi nombre, lo hice cuando estaba de magíster todavía, y es la rama, para que vean ustedes, el séptimo par craneal, las ramas del nervio facial, el nervio petroso mayor y cuáles son sus funciones, ¿no? Tiene función parasimpática, o sea, ¿qué hace? Estimula la secreción, ¿no?, de las glándulas lacrimal y estimula la secreción también de las glándulas mucosas. El estapedio o el nervio del estribo, el que hemos visto ahorita, tiene función motora y el músculo del estapedio del estribo, y hemos dicho cómo es que funciona, ¿no? Luego tenemos la cuerda del tímpano, que tiene función parasimpática, o sea, estimula la secreción de las glándulas submandibular, sublingual y también sensorial en la percepción gustativa del tercio anterior de la lengua. Entonces, ¿quién? La cuerda del tímpano, ¿no? Sobre todo que es el gusto, o sea, es una sensibilidad especial. Luego tenemos el comunicante con el nervio sensitivo, o sea, ¿cuál? La rama comunicante sensitiva con el décimo par, la sensitiva, sensibilidad de la zona central del pabellón auricular. Esto lo vamos a ver también, yo hago la clase de oído y ahí vamos a ver también esta parte. Y por último, el nervio motor facial, que va a inervar todos los músculos de la mímica, incluso el músculo origástrico del vientre posterior y el estilo yoideo. En la parte del cuello. ¿Qué es lo que tienen que recordar ustedes? El nervio facial tiene funciones sensitivas, especial. Sensitiva especial, el gusto, ¿ya? Y somática motora, somática y parasimpática. Tiene una función motora para el músculo estapedio, vientre posterior del digástrico, estilo yoideo y músculos de la expresión facial y del cuero cabelludo. Su distribución parasimpática alcanza la glándula lacrimal, submandibular y sublingual. Se encarga de la inervación sensitiva somática de una parte de la piel del conducto auditivo externo y de la inervación sensitiva especial de los 2/3 anteriores de la lengua a través de la cuerda del tímpano. Eso tiene que quedar de esta clase, que en realidad el profesor ahora no es el que da conocimientos porque los tienen en todos los libros. Lo que nosotros queremos es facilitar el aprendizaje y conducirlos a lo que tiene que quedar para la clínica, ¿ya? Esa es la idea. Esta es la bibliografía que he usado para esta clase. Y ahora vamos a resolver las preguntas. Primera pregunta. En la paciente, ¿qué músculos se asocian con la desviación de la comisura bucal hacia la izquierda al paralizarse? A, de la lengua, orbicular de los labios, cigomático irrisorio. Bien. ¿Se dan cuenta? Si logran que contesten todo, me siento feliz, ¿ah? Segunda, ¿cuál es la causa de la imposibilidad de cerrar el ojo derecho en la paciente? Lesión del nervio oftálmico, parálisis del músculo orbicular de los párpados, parálisis del músculo elevador del párpado o lesión del nervio óptico. Bien. Tercera. ¿Cuál es la causa de la hiperacusia en el lado derecho de la paciente? Lesión del nervio maxilar inferior, parálisis del músculo del martillo, parálisis del músculo del estapedio del estribo o lesión del nervio maxilar superior. Bien. Cuarta, ¿qué nervio se asocia con la
pérdida del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua del lado derecho. La cuerda del tímpano, el maxilar de 2, la afectación de la papila gustativa o la falta de secreción de saliva. La cuerda del tímpano. Bien. Pregunta. De acuerdo con todas las características clínicas, la afectación del que nervio explica de forma completa sintomatología de la paciente. Desgraciada. O sea, ni hablar, mayor. 6. ¿Cuáles son las funciones del nervio que han sido afectadas en la paciente? Miren, motora y simpática, no. Simpática y parasimpática, no. Sensitiva, somática y motora, no. Motora, somática y sensitiva especial. Especial, pero el gusto. Bien. Y las dos últimas. Esa no les he dicho. Lo que pasa es que hay una parálisis periférica, que es la parálisis de Bell, que es la de Hemicara, que es la que hemos visto ahora, pero se va a ver después una parálisis del fumador de pipa, que es central, ¿ya? No es esta, es otra, y solamente toma los músculos de la parte inferior. Le llaman el fumador de pipa porque no puede el paciente, por decir, está con la boca hacia abajo y entonces no puede movilizar la mitad, la cuarta parte de la cara. Si yo no puedo movilizar, ahí vamos. Si yo no puedo movilizar la parte de la cara, esta parte, ¿cómo le pediría al paciente? Bueno, ¿cómo le pediría al paciente para descartar una parálisis de Bell, que es la que hemos visto, de una parálisis central? ¿Qué haría con el paciente? Sabiendo que en la parálisis central no se ven afectados la totalidad de los músculos de la cara, solamente esta parte. ¿Qué le digo que haga al paciente? Le digo que eleve las cejas, le digo que desvíe la comisura bucal, le digo que muestre los dientes o le digo que infle un globo. ¿Qué le digo? Que eleve las cejas. Bien, chicos, bien, de verdad que me ha gustado. Me ha gustado que sean pilas y que todos estén despiertos. Eso me ha gustado, a pesar de que los sillones están bien bonitos, ¿no? Están como para dormir. Miren, acá les he traído un poema que me gustó muchísimo desde hace muchísimo tiempo. Dice: muere lentamente quien se transforma en esclavo de los hábitos, quien no se arriesga, quien evita una pasión, quien no arriesga lo cierto por lo incierto, quien abandona antes de empezar, quien se queja de su mala suerte, quien no viaja ni lee, quien no sueña, quien no confía, quien no lo intenta, quien no ama. Lo contrario es estar vivo. Esto es un escrito ¿de quién? A ver, del chileno Pablo Neruda. Pablo Neruda ganó el premio Nobel en 1971. Fue doctorado de honoris causa por la Universidad de Oxford. Y yo les agrego un poquito más a este poema, ¿no? Que más vale tener un buen sueño que una buena almohada. Gracias. A ver, jóvenes, muchos de los tópicos que ha tocado la doctora se van a volver a tocar, pero eso quiere decir que ustedes tienen que revisar facial,
¿Por qué? Ya les ha dado la otra ramas de la facial. Funciones. Eso le va a permitir al doctor Paredes, cuando haga su clase, a que ustedes ya vengan con un mayor conocimiento. ¿Ya? Y hay diapositivas que considero que son muy importantes que ha mostrado la doctora, así es que no solo se queden con las diapositivas, sino profundice lo que ha mencionado la doctora. Funciones de cada uno de ellos, las ramas, que hoy día de hoy espero que podamos encontrar alguna de ellas. Por lo tanto, la disección va a tener que ser con manos de dama, ¿ya? Y ojos de águila, para no bajarse muchos músculos. Los cadáveres el día de hoy los van a encontrar con una gran mejoría, porque los han restaurado, los han recuperado muchos de ellos. Entonces, vamos a empezar la práctica 3:15 y vamos a terminar a las 6, doctora, porque estamos iniciando antes. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Preguntas, por favor? Bien, muchas gracias. Delegado.